Buenas tardes hermanos, yo soy Nahum, el ermitaño de Qumran, y el día de hoy estoy aquí para hacer la segunda parte de este video que pues lo dejamos un poquito inconcluso la semana pasada. Sí me gustaría hacer esta segunda parte porque quedaron algunos temas por tratar acerca de los cielos. Estos temas que tenemos ahí pendientes son precisamente acerca de los cielos. Me llegaron algunas preguntas acerca de si son válidos los 3 cielos o los 10 cielos o qué es lo que sucede. Y la respuesta es muy fácil. Todo es cierto, todo es correcto, siempre y cuando lo veamos desde un punto de vista objetivo. Nosotros podemos tomar como válidos los 3 cielos que se mencionan en la Biblia como los 3 cielos que existen. También podemos tomar los 10 cielos que se mencionan en la tradición judaica como válidos, pero tienen sus detalles. Así que, pues vamos a explorarlos. En principio, los 7 cielos de la tradición rabínica, esos los podemos tomar como un camino para llegar a Dios, o el camino en el que se llega para llegar a Dios. Ya lo vimos que es a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la comunión, etcétera. ¿Ok? A través de su gobierno y de su dominio. Ahora, lo que quedó un poquito corto en ese video fue la situación de los 3 cielos que se explican dentro de la Biblia, y es ahí donde entra este video. Los 3 cielos que existen en la Biblia, o de los que se nos hace por lo menos mención en la Biblia, ya sea de manera directa o indirecta, son un paralelo de el tabernáculo de reunión, de aquella tienda que se le dio el modelo en el Éxodo a Moisés para que ahí habitara el nombre de Dios, para que ahí él pusiera el arca de Dios. Este tabernáculo es ese paralelo a esos 3 cielos. ¿Cómo es esto? Pues vamos para allá. El primer cielo es el paralelo del patio. ¿Qué es esto? En el tabernáculo el patio era donde se llegaba ya a una convivencia con Dios, y ahí era donde estaba el altar del sacrificio y el lavatorio. Son estos muebles o qué significa este patio, este primer cielo? Vamos a recordar que son lo mismo en este momento. Son lo mismo el patio y el primer cielo, ¿ok? Porque estamos haciendo esta similitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este lugar? Es cuando nosotros ya queremos entrar en una comunión con Dios, ya queremos acercarnos a Él y queremos rendirle nuestros pecados, pedirle perdón por nuestros pecados. Estamos dispuestos a hacer un sacrificio para que se perdonen esos pecados. Ese es el significado de el altar del sacrificio, el compromiso que estamos haciendo nosotros de arrepentirnos, y es ese arrepentimiento genuino que sale de nuestro corazón para poder acercarnos a Dios. Acto seguido, después de este sacrificio, después de esta intención que nosotros estamos dando por pedir perdón, por no volver a cometer los pecados, es el lavatorio, que es ahí donde vamos a quitar todas nuestras culpas de encima. Una cosa es que se nos sean perdonados todos los pecados, y por el otro lado es que nosotros ya no sintamos la culpa por ello. Muchas veces uno viene junto con el otro de manera implícita, pero muchas veces no. Muchas veces estos vienen separados, y es lo que significa este primer cielo, este primer lugar dentro del tabernáculo de reunión. Después, cuando ya avanzamos un poquito más, podemos llegar a entrar, una vez que somos nombrados sacerdotes, porque hay que recordar que en Apocalipsis 1:6 se nos dice que nosotros vamos a ser una nación de reyes y de sacerdotes. Una vez que ya somos sacerdotes, que ya hicimos este compromiso por habernos despojado de los pecados y habernos lavado en la palabra, hay que recordar que la palabra tiene el simbolismo de ser agua. Entonces, en el lavatorio nos estamos lavando con agua, nos estamos lavando con la palabra de Dios, y nos va a dejar en un estado en el que podemos ser aptos para poder ingresar a la segunda parte, ya ingresar como tal al tabernáculo. Esta segunda parte se llama lugar santo, y es aquí donde está el candelabro, está también el altar del incienso,
está el altar de los panes. ¿Y qué significa todo esto? Es el candelabro significa la presencia de Jesús, la luz de Jesús. Esto es dicho en el Evangelio de Juan cuando nos dice que Jesús es la luz del mundo. En el altar de los panes Jesús mismo nos dice que Él es el pan de vida. Entonces toda esta segunda parte del tabernáculo representa esa convivencia con Jesús. ¿Qué es esto? Esto ya es cuando nosotros decidimos llegar a la cristiandad. Ya cuando nosotros nos declaramos cristianos, ya cuando nosotros ya trascendimos esa voluntad de dejar de pecar, ya cuando nosotros ya somos limpios y pasamos a este siguiente paso que es seguir la enseñanza de Jesús, de querer aplicar sus palabras en nuestra vida. Cosas como el Sermón del Monte, por ejemplo, en Mateo del 5 al 7, del capítulo 5 al capítulo 7 completos, está cargado de enseñanzas de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos de hacer dentro de nuestra vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar bien atentos y llevar esas enseñanzas a nuestra vida diaria, a alimentarnos con ese pan, a nutrirnos con esa agua, que es su palabra, llevarlo a cabo, hacerlo, entrar en comunión y en convivencia con Jesús. Eso es lo que representa el segundo lugar. Este segundo lugar, el lugar santo, la presencia de Jesús. Ahora, tenemos un tercer lugar que es el lugar santísimo. Este ya es la presencia de Dios. Y a este lugar únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Eso significa que únicamente cuando nosotros ya hayamos alcanzado o nos hayamos acercado a la estatura del varón perfecto, que nosotros ya podamos haber desarrollado una misericordia como Jesús nos la enseñó, una misericordia como Jesús nos la enseñó, una paciencia como Jesús nos la enseñó, una benignidad, una longanimidad, una fe como Jesús nos las enseñó. Eso es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, porque siempre nuestra naturaleza carnal nos va a estar atacando con dudas. Pero cuando lleguemos a tener esa fe, cuando nosotros lleguemos a creer que nosotros somos el Hijo de Dios, que nosotros vamos a llegar a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo, cuando nosotros lleguemos a creer todas las promesas que Dios nos da y las empecemos a ver reflejadas en nuestra vida, va a llegar el momento en el que vamos a tener esa comunión plena con lo que es Jesús, y a través de esa comunión que tenemos con Jesús vamos a llegar a la presencia de Dios, que es el tercer lugar, el lugar santísimo, el trono de Dios, el séptimo cielo que está así descrito por los judíos, ¿ok? La Shekinah. Ahí ya vamos a entrar a esa presencia y esa convivencia, en donde, como Juan nos lo dice en su primer carta, capítulo 4, versículo 8, ahí nos dice que Dios es amor. Y ahí nosotros apenas vamos a empezar a entender cómo es el amor de Dios y cómo lo vamos a reflejar hacia los demás, hacia nosotros mismos y hacia toda la creación. Vamos a poder entender por qué la justicia de Dios se manifiesta tanto para buenos como para malos. Por qué Dios nos ama a pesar de los errores que tenemos, a pesar de los pecados que nosotros cometemos. Él nos ama. Y cuando nosotros estamos ahí en esa situación de pecado, de estar lejos de Él, es cuando Él más atento está. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, Él está pronto para extender su mano y ayudarnos. Si nosotros tenemos ese arrepentimiento genuino, Él está en inmediato para ayudarnos. Él siempre ha estado ahí. Simplemente nosotros no lo hemos querido ver y no hemos querido ir hacia donde Él nos dice, porque hemos hecho abuso de nuestro libre albedrío. Hemos hecho abuso de este libre albedrío que Él nos dio para poder elegirlo a Él. Ese es el verdadero secreto del libre albedrío, que lo elijamos a Él. Esta presencia de Dios, esta presencia de Jehová en nuestra vida nos va a cambiar nuestra manera en la que vemos toda la creación. ¿De qué forma me dirás tú?
Pues de la forma en la que Dios nos enseña a amar desde la partícula más pequeña de la naturaleza, un electrón, un quark, no sé, alguna partícula subatómica, hasta lo más grande, las estrellas más grandes del universo, pasando obviamente por el ser humano, que es su obra maestra. Esa obra maestra desgraciadamente tiene un defecto, que es el pecado. Y esa fue la acción que tuvo el enemigo en la caída del ser humano en el capítulo 3 de Génesis, pero eso vamos a dejarlo un poquito pendiente. Pero nosotros somos la obra maestra de Dios y Dios nos ama a nosotros por sobre todas las cosas, incluso por sobre los ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, ellos no la tuvieron. Hay que recordar que existieron algunos ángeles caídos que cometieron errores y cometieron pecados contra Dios, y ellos no tuvieron oportunidad de arrepentirse. A la primer falla fueron condenados y expulsados. Nosotros tenemos que pensarlo muy seriamente. ¿Cuántas veces hemos decepcionado a Dios? Nosotros que somos su obra maestra, su obra querida, ¿cuántas veces lo hemos decepcionado? Y desgraciadamente la respuesta es muchas. Y lo seguimos haciendo todos los días. Tomamos malas decisiones espiritualmente hablando. El simple hecho de tener falta de fe es una falla. El hecho de no confiar en Dios es una falla. El hecho de no rendir nuestra vida a Dios es una falla. El hecho de no consultarlo a cada decisión que tomamos es una falla. Y todas estas fallas, ya independientemente si se trata de un robo, de un asesinato, de inmoralidad sexual, de todas estas cosas que están incluidas en los 10 mandamientos, tenemos que tener en consideración que el no alcanzar la estatura del varón perfecto es una de las principales fallas que podemos encontrar como cristianos, y nosotros no podemos darnos ese lujo de tener esas fallas. Y aún así, a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener acceso a esta presencia de Dios, a este lugar santísimo, cuando nosotros entramos en comunión y en convivencia con Jesús. Es decir, cuando ponemos en práctica todos sus mandamientos. Mi querido hermano, yo te invito a que lo analices, a que lo pienses. Checa qué es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, por ahí, que te está hablando del fruto del Espíritu. Nosotros tenemos que desarrollar ese fruto del Espíritu para llegar a esa presencia de Dios, a ese trono. ¿Por qué? Porque nuestro destino es volver a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es Dios, porque de ahí provenimos todos. Hay que recordar que tenemos nosotros una parte de Dios dentro de nosotros, que es ese Espíritu que nos infundió cuando sopló en la nariz de Adán para darle vida. Esa es una parte de divinidad que tenemos dentro de nosotros, que no es que nos haga a nosotros tal cual dioses, pero nos da la capacidad de convivir con Dios, y es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, si Dios es amor, nosotros vamos a poder expresar ese amor hacia toda la humanidad, hacia toda la creación, y eso, mi hermano, es algo bien complicado, porque siempre hay resentimiento, siempre hay odio, siempre hay cosas que se van a meter en el medio. ¿Ok? Y ya para terminar, nada más quería hacer una última aclaración, y quiero poner otros cielos que también pertenecen a la tradición judía, pero no están dentro de la Biblia. Es más, tampoco están dentro de la Biblia ampliada, que es la que manejan los católicos, la religión católica, que es una Biblia que tiene los libros deuterocanónicos, y esta más bien está en la iglesia ortodoxa etíope, que ahí está incluido los libros de Enoc. En estos libros de Enoc no son 3 ni 7 los cielos. En este libro, Enoc nos menciona que son 10 cielos o 10 lugares espirituales. Y básicamente son los 7 de la tradición judía, más aparte otros 3, que es el Seol, el abismo y el lugar de castigo. Hay que recordar que Enoc fue el 7º después de que nació Adán. ¿Ok?
Adán engendró a Set y Set tuvo hijos y los hijos tuvieron hijos y tuvieron hijos. Y después fue Enoc, fue Matusalén, después fue Enoc, después Noé. Ok, entonces Enoc es la séptima generación desde Adán. Y en ese entonces todavía no se sabía o no se conocía el concepto del lago de fuego. El lago de fuego fue introducido por nuestro Señor Jesucristo hasta los evangelios, hasta pues aproximadamente 1500 años después. Entonces, aquí él lo llama como un lugar de castigo. Podríamos hablar que es lago de fuego o incluso podríamos decir que es infierno, pero también esos son temas que vamos a tocar en otro momento. Y pues bien, si te gustó este video, te voy a pedir por favor que le des un like, que lo compartas con otras personas que creas que les pueda hacer falta o que puedan estar interesados en esta información. Si tienes algunas otras dudas, si tienes comentarios, por favor, en la caja de comentarios de aquí abajo déjame tus dudas, déjame tus comentarios y con mucho gusto los checamos y podremos hacer incluso más videos acerca de esto. Ayúdame de esta forma, ayúdame a tener temas y que los temas que se suban en este canal sean los que a ti te interesan, no nada más los que va saliendo a través del estudio normal. Y pues bien, me gustaría darle un fuerte saludo a Ruth Escalona, que ha estado muy pendiente de estos primeros videos. Un abrazo y un beso, un saludo con todo respeto, hermana. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Dios los bendice.